Para completar esta presentación, ya vimos la parte teórica sobre Linux. Ahora vamos a mostrar cómo se realiza una instalación. En esta muestra tendremos una instalación sencilla de Debian 12 sin interfaz gráfica. ¿Qué necesitamos para hacer una instalación Debian? Inicialmente, bueno, una PC, ¿verdad? Un procesador con 1 GHz, un mínimo de 1 GHz, una memoria RAM de 1 GB o 2 para un mejor rendimiento, pero el mínimo tiene que ser de 1, espacio en disco duro de 10 GB, ¿verdad? Y la unidad de instalación DVD, USB o acceso a la red para poder descargar la imagen de instalación. Con respecto a los requisitos de software, necesitamos, en este caso, como lo vamos a hacer en una máquina virtual, necesitamos descargar e instalar el VirtualBox, ¿verdad? También necesitamos descargar la imagen ISO de Debian 12, preferiblemente del sitio oficial Debian para no tener complicaciones. Y bueno, nada, preparar los medios de instalación para comenzar esta instalación. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros le colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros le colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación Debian sin interfaz gráfica.
Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 Sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros le colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 Sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros le colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 Sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros le colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad,
etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación de Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación de Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación de Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM.
Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación de Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC y cuánto de disco duro. Nosotros le colocamos, habíamos explicado que los requerimientos mínimos eran 10 GB de, de espacio, para acá seleccionamos 20 y de RAM seleccionamos 4 GB de RAM. Bueno, una vez que colocamos acá, continuamos y él continúa, este asistente te va mostrando la instalación donde vas haciendo la configuración pertinente, como el idioma, la localidad, etcétera. Y esta es toda la parte sencilla y la muestra de cómo se hace una instalación de Debian sin interfaz gráfica. Una vez que hayamos hecho la instalación de nuestro VirtualBox, creamos una nueva máquina, ¿verdad? A esta le colocamos un nombre. Esta tiene Debian 12 sin, que significa sin interfaz. Seleccionamos el directorio donde tenemos guardada la imagen. También seleccionamos el check que dice omitir instalación desatendida. Esto con la finalidad de que el proceso de este asistente nos permita crear una instalación sin interfaz gráfica, ya que si tú le colocas allí, le quitas ese check, entonces crea con interfaz gráfica y es más automática además. Entonces, una vez que seleccionas esta opción, abajo haces la configuración del hardware, donde ya indicas cuánto espacio vas a necesitar, cuántos PC